Solo podríamos cerrar los debates de los viernes de esta manera. Así, hablando de uno de los temas que más nos han sorprendido durante este 2013, la gamificación. Ya sabéis que esto es la implementación de técnicas de juego en ámbitos no lúdicos. Y es que se establece como una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas, sobre todo también en ambientes laborales. En el estudio tenemos a Eduardo Herranz, IT, and Social Media Strategies de Brandword, José Carlos Ortiz, organizador del Gamification World Congress. Hola. Hola. Y Joaquín Pérez Martín, profesor titular de videojuegos y animación de la Universidad Europea de Madrid. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, para empezar, el 87,5% de los profesores de marketing y de las TIC y de la comunicación y otros responsables de negocio dicen que conocen esta tendencia ahí. Nosotros hemos salido a la pie de calle y esto es lo que nos han dicho respecto cuando les preguntábamos qué era gamificación. ¿Qué te sugiere la gamificación? No me sugiere nada, no sé lo que es. Tengo idea, de verdad. ¿Compilación? ¿Qué es para ti la gamificación? Una cosa que hacen los gamos y las gamas. No escucho esa palabra en mi vida, no tengo ni idea lo que es. ¿Qué es para ti la gamificación? Gamificación. Gamificación. Me transporto a un término colombiano, de gamín. ¿Qué significa? Gente de la calle. Bueno, hemos visto que a nivel de usuario medio, esto de la gamificación no se tiene ni idea de lo que es. Estamos hablando igual de un término que está, muy por encima de nuestras posibilidades a día de hoy. Eduardo, por ejemplo. Es una cosa de gamos y gamas. Es una cosa de gamos y gamas. O menos mal que no es de gasificación, que también a veces la gente se equivoca. Pero bueno, la gamificación es un término que quizás está más enfocado al ámbito más tecnológico, organizacional a día de hoy, que al ámbito de pie de calle. Y como cuando contabas el tema del 85% de gente de marketing, es un término que se aplica muchísimo o se está utilizando mucho en el tema del marketing, con lo cual le entiendo que ese porcentaje sea tan alto como comentas. ¿A vosotros os pasa, José, que cuando, por ejemplo, os hablan de gamificación tenéis que explicarlo mucho o recibir respuestas como las que hemos escuchado? Cuarto y mitad, como diría. Yo una cosa sí que estoy viendo es que si todo el mundo en el ámbito del marketing, mucha gente dice conozco el término, he escuchado de ello, y lo que suele pasar es que la gente piensa que conoce con profundidad lo que es simplemente por haberlo escuchado, pero la realidad es que cuando profundizas un poco la gente está bastante perdida. Sí. En España hay pocos profesionales que hayan aplicado o que hayan visto casos de éxito y los hayan analizado un poco con profundidad para saber exactamente de qué están hablando. Joaquín, y lo bueno desde la universidad, ¿cómo se ve esto? Pues la verdad es que falta por explicar bastantes casos prácticos, sobre todo que son los que llegan al gran público, y sobre todo es un concepto que todavía no está interiorizado, pero que muchos de los encuestados, seguro que les habéis preguntado y entrevistados, han hecho prácticas de gamificación sin conocerlos. Es uno de esos términos que es muy bueno que el usuario no los perciba porque es como debe ser, ¿no? Sin embargo, los vivimos. ¿Y se están utilizando técnicas de gamificación aquí en España o es una tendencia? Porque cuando acabábamos el año 2012 se decía, cuando se hablan de las tendencias para el 2013, una de las que más figuraba era gamificación. Bueno, la gamificación va a irrumpir en el año 2013 de hecho, como una barbaridad. Ya figuraba en el 2012 como una de las principales tendencias tecnológicas y en el 2013 la han renovado. Y sin embargo no... Bueno, por lo menos aquí en España no se está utilizando mucho, ¿o sí? No, sí se empieza a utilizar. No sí se está utilizando. Por ejemplo, cuando uno abre una cuenta de banco, como hemos visto en la Gamification World Congress, con un objetivo claro, e involucra a sus compañeros, a sus familiares, etcétera, en la consecución de ese objetivo, lo publicita en redes, realmente es un sistema gamificado, aunque el usuario no lo percibe como tal, pero realmente es uno de los ejemplos gamificados. Por ejemplo, cuando corremos o realizamos un ejercicio de atletismo y salimos a correr por aquí y nos ponemos el móvil con una de las aplicaciones que hay, donde nos va diciendo, pues, te has superado, has corrido más que tu compañero, menos, más rápido, y te conectas con otra gente, es una aplicación que también está gamificada, aunque el usuario no percibe el término gamificación, aunque sabe que está compitiendo y que comparte y que le gusta y que le anima. Estamos hablando de que la gamificación prácticamente es todo, en lo que compartes o implicas a terceras personas en tu consecución de objetivos personal. Hombre, siempre que se utiliza una mecánica de juego, que al final es lo que está un poco involucrado dentro de la definición, efectivamente. Sí, pero esa mecánica de juego, por ejemplo, lo que estabas diciendo, que estás corriendo, mecánica de juego, correr. No en sí, pero si tú compartes, por ejemplo... Si yo estoy compartiendo que he hecho 2,5 kilómetros corriendo... Claro, efectivamente, y se establece un ranking, una tabla de clasificación con la gente con la que estás compitiendo... Eso ya es gamificación. Eso ya entraría una mecánica de juego, y si la base y fundamental de esa aplicación
es eso, pues yo lo llamaría una aplicación gamificada. Bueno, hoy tenemos aquí con nosotros a José Carlos del Gamification World Congress. También estuvimos hablando con Arturo hace muy poco con motivo del congreso, y precisamente un poco, ya que estamos tratando de la gamificación, aquí hablamos ahora, si os parece, de cuál era el sinónimo de gamificación, ludificación, World Congress. Aquí lo habló por un momento Arturo y al final llegamos a la conclusión de que no podía ser para la tercera ludificación World Congress, como que no. Y él sí que coincidía en apuntar que la gamificación estaba entrando más en nuestras vidas más rápido que las propias redes sociales. Esto es lo que nos decía. Mi percepción es que resulta más fácil de entender en qué consiste la gamificación que en los tiempos iniciales de social media lo que era aquello, ¿no? Pero quizá porque está más pegado al sentido común, todos hemos jugado toda la vida y sabemos las ventajas del juego cuáles son, y el salto entre aplicar las mecánicas del juego en entornos empresariales es más sencillo que aquello que era. Hoy hay una red social que se llama Facebook, que tiene muchísima gente dentro, y eso podemos utilizarlo para objetivos de negocio. Asentís todos con la cabeza, como diciendo, este tío habla bien, ¿eh? Sí, ahora sabe lo que dice. Sabe del tema. A mí me parece interesante, sí, desde luego, porque como cada uno ha jugado, sea de la generación que sea, siempre ha jugado en su vida, el concepto de aplicar juegos o mecánicas de juego, que quizás el concepto de juego, mecánicas de juego es lo que más cuesta en un principio entender, el hecho de aplicarlo a consecución de negocios, la gente lo acepta bastante bien. Generalmente cuando se pone a uno a hablar de gamificación y lo cuenta y lo resume, genera bastante interés. Sí, genera interés, pero yo, por ejemplo, recuerdo que le respondía diciendo, pero es que la diferencia es que bien la gamificación, el juego, la palabra juego ha estado con nosotros desde que éramos infantes y podemos entender la mecánica o cómo se quiere implementar estas mecánicas, y sin embargo Facebook, Twitter, o sea, todo lo que son las redes sociales, cuando llegaron era como un nuevo universo. Entonces yo creo que la comparación tampoco es justa. No. O sea, para mí no es justa. De hecho, una cosa que pasa, la gamificación es una de estas cosas que ha existido siempre. Lo que pasa es que recientemente le hemos puesto un nombre. Es decir, yo me acuerdo en el colegio, cuando hacías tus deberes bien y tal, mi profesor me daba una medallita. Qué bien lo has hecho. Lo que hace Super Nanny. Te has puesto los pantalones y una estrellita. Ahí está. Eso es gamificación. Eso es una parte de gamificación, es dar una recompensa, o lo que se llama en inglés un badge, ¿no? Una medallita, y es algo que hemos vivido casi siempre. Lo que pasa que yo creo que ahora estamos viendo un entorno donde la tecnología nos permite automatizar todos estos procesos, nos permite controlar mucho mejor las acciones de los usuarios y tener mucho más control tanto a la hora de determinar qué mecánicas de juego aplico como de controlar los resultados. Y yo creo que es lo que está haciendo que la tendencia tenga tanto impacto, ¿no? Y estamos viendo pues que se puede aplicar en entorno empresarial, porque antes no podía, porque no podías tener personas controlando las acciones de todo el mundo, determinando qué mecánicas aplicar y aplicándolas, y ahora con la tecnología lo podemos integrar pues en un CRM, en un sistema de control de cualquier tipo de sistema de control a nivel de negocio, y hacer que eso funcione automáticamente sin necesidad de añadir más personas a los procesos. Sí. De hecho, se ha dado un poco lo que se puede llamar la tormenta perfecta, en la que se juntan, como comentaba José Carlos, la tecnología con el cloud computing, con herramientas de analítica que te permiten analizar todos los datos que estás recibiendo el sistema gamificado para poderlo variar, incluso con las generaciones actuales, que son lo que se llama la generación Y y la Z, que son generaciones que han jugado muchísimo a lo largo de su vida, y es una generación muy digital. Entonces, si unes y aunas todo eso, al final es un sustrato en el que la gamificación va a tener yo creo que va a tener bastante éxito. Bueno, quizá una de las características, entre otras muchas que leemos de la gamificación, es que en el caso de aplicarle los empleados hay una concentración máxima en lo que se está haciendo, que eso puede luego contribuir a una mejora en la empresa. Joaquín, realmente un poco esa es una característica también de los videojuegos, ¿no? Cuando estamos delante de un videojuego, toda nuestra atención está puesta ahí, delante, ¿no? Sí, exactamente. La gamificación además añade que, a diferencia del videojuego, donde los objetivos vienen dados por el propio videojuego, el usuario tiene su propia motivación, con lo cual al empleado tiene claro qué es lo que quiere la empresa, y entonces sabe qué cosas le pueden motivar para llegar y alcanzar ese objetivo. Esto, naturalmente, en una estrategia de gamificación aplicada por la empresa, lo que logra es que una empresa que tenga, por ejemplo, 1.000 empleados lo tiene mucho más fácil empleando los recursos tecnológicos en alcanzar esos objetivos en la mayor cantidad de empleados posible. Con lo cual, la verdad es que las cifras que están resultando en los términos de gamificación aplicadas tanto en recursos humanos como, por ejemplo, en la educación con alumnos, donde movemos grandes masas de personas que interesadas en el tema, es una gran mejora en los resultados económicos y de resultados académicos. Ya, eso es lo que iba a decirte, a nivel académico también, porque implica un aumento de concentración, como bien ha dicho Boris al principio, y de hecho creo recordar que también había... Eduardo Punset había hecho un estudio
un programa al respecto, ¿no? Que hablaba del videojuego, de cómo la concentración en el videojuego aumentaba las capacidades cognitivas de las personas, lejos de decir que estás perdiendo el tiempo en un videojuego. Efectivamente, y no solo que además entregan sus resultados y son ya de por sí como base mejores, sino que la gamificación además permite que por el tema de competición un poco y por mejora de los resultados personales, ellos mismos, en base a unos parámetros, pues cambian el resultado, lo mejoran y entonces no es un resultado cerrado, sino que van mejorando su proceso educativo, pasando a siguientes niveles y alcanzando retos pues cada vez más complejos. Muchísimo más complejos, y salen muchísimo más satisfechos del resultado. Y yo una pregunta, ahora lo que se aspira es implementar esta gamificación, estas técnicas de juego en las empresas para aumentar esta productividad y aumentar la satisfacción del empleado, esa vinculación con el trabajo, ser el mejor embajador de la marca, etcétera, etcétera. ¿No es un poco peligroso? ¿No se va a encontrar siempre con alguien que va a decirle que yo tengo que hacer qué? O sea, que yo tengo que jugar y yo tengo que ponerme rival con mi compañero. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se puede llegar a ese punto en el que no hay una tensión con el resto de los compañeros de decir, es que este me ha ganado por 3 puntos y ahora es el empleado del mes, por decir algo? No lo sé, hablad. Nosotros tenemos hablad. Nosotros tenemos, porque eso lo conoce, un claro ejemplo. Es decir, por ejemplo, los profesores es muy importante el tema de investigación, de promover la investigación y sobre todo los resultados que se exporten tanto a las empresas como a la sociedad a través de medios de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, puede participar cualquier empleado, pero si publicar, por ejemplo, en un medio de comunicación suma un punto, si venir a acudir a un programa de radio como el vuestro, pues suma 2. ¿Os ha sumado? ¿Sí? Sumará sin duda. Sumas bien. Sumará sin duda, porque realmente el tema de gamificación es un tema en el que venimos investigando varios años y naturalmente la gente debe conocerlo, o aparecer en televisión, o escribir un paper para una revista científica, pues tú puedes optar a una reducción de horas de docencia para dedicarte aún con mayor intensidad a unas líneas de investigación. Que se supone que es lo que te gusta. Que se supone que es lo que estás investigando, etcétera. Entonces, pero entonces tienes que saber lo que le gusta al empleado en cada momento. Importantísimo, porque toda la gamificación, el objetivo es motivar a la participación. Entonces es toda la analítica, todo el análisis que se lleva de un público que es cada vez más segmentado para conocer qué es lo que le motiva a cada segmento para animar en la participación. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que si antes, naturalmente, la investigación se daba en casos muy puntuales, en equipos de investigación muy concretos, pues ahora todo el mundo puede optar, porque es un sistema abierto, con reglas muy claras. Los puntos están claros y todo el mundo puede participar. Con lo cual la investigación se promociona y la divulgación. De hecho, has dicho algo muy importante, que es conocer al final al usuario final. En gamificación trabajamos con un concepto que es el del perfil de jugador. Existen varias teorías al respecto, pero las motivaciones de cada tipo de jugador son distintas. Es decir, los perfiles más claros son, hay uno que se llama Killer, tiene un nombre muy peculiar, ¿no? Pues el típico persona mucho más competitiva, que quiere ser el primero en una competición y demás, pero luego tenemos otros perfiles, por ejemplo, socializers, ¿no? El persona que lo que busca más en un juego es compartir con los demás, tener una interacción con ellos, está el aventurero, que es el que busca explorar. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar muy bien los segmentos de usuarios que van a utilizar nuestra aplicación, a los que queremos motivar y ofrecer distintas mecánicas de juego. ¿Por qué? Porque a un socializer, a una persona que es más social, a una persona más aventurera, le pones únicamente una mecánica de competición y te lo tiras abajo. Y a un killer le pones una mecánica que esté basada en ir recolectando medallitas y demás, y al tercer día se aburre porque no está ganando a nadie. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son las motivaciones de nuestros usuarios, que implementemos mecánicas que les ayuden a motivar y a evolucionar profesionalmente, y luego sobre todo que vayamos adaptando esas mecánicas. Eso a mí me gusta decir mucho, que la gamificación tiene que beber de los videojuegos. Yo soy muy jugón también, de los juegos como World of Warcraft, que tienen millones de usuarios en todo el mundo, están continuamente ajustando las mecánicas, porque si no los jugadores se aburren. Entonces lo mismo pasa en otro entorno. Si a mí me pones una competición, a los 3 meses, si soy el primero... Claro, pero a nivel empresarial... yo es que no, personalmente no lo veo. ¿Cuál sería tu rol? Yo no sé cuál sería mi rol, pero yo no veo que un empresario, ya sea de una pyme o de una gran corporación, bueno, dentro de una gran corporación igual lo puedes agrupar por lo que dices tú, por perfiles, pero en una pyme, ¿cómo puedes aplicar estas técnicas? Es decir, tengo que hacer, para una misma consecución de un objetivo, tengo que saber que Boris es más socializer, que yo soy más killer y que el de al lado es más aventurero. Y sin embargo, cada uno tiene una estrategia diferente dentro de una
misma compañía? Por lo general va a ser más departamental. Sí, más por grupos. Claro. Por ejemplo, ¿qué suele pasar? ¿Quiénes son los killers en una empresa? Los comerciales. Y de hecho, si tú tienes un comercial y no es un killer, mal vas. O sea, necesitas buscar gente que lo que quiera es ser el líder, que lo que quieras vender más, que quiera conseguir resultados. Si tienes una persona de relaciones públicas, pues seguramente, claro, tiene que ser un socializer, porque como contrates un killer, te va a machacar al resto. Entonces, al final, también la gamificación en el fondo nos ayuda a determinar, porque nos obliga a analizar el perfil de los usuarios y nos obliga a determinar si tenemos los perfiles adecuados en cada grupo de trabajo. Estoy de acuerdo contigo en que dentro de un grupo de trabajo no puede haber 10 perfiles distintos. Porque si no, no se consigue ir a ningún lado, ¿no? Claro, sí que es cierto que en una pyme, pues si lo quieres implementar la gamificación, que creo que la estás enfocando un poco desde el punto de vista interno, no va a ser tan fácil porque tendrías que implementar mecánicas concretas para personas individuales, entonces sí que es cierto que ahí hay una barrera de entrada que no va a ser fácil. En una empresa más grande y de siempre desde el punto de vista de un enfoque interno, va a ser más fácil si vas segmentando un poco en base a grupos o en base a perfiles de departamentos y vas diciendo, pues la gente de este departamento más o menos pues puede cuadrar con este perfil, con este perfil, con este perfil, y aplicas mecánicas independientes siempre alineadas con lo que la empresa por supuesto quiere, porque si yo hago cosas en una línea en la que yo realmente no quiero hacerla porque me están forzando, eso no va a ser sostenible y eso no va a funcionar. Es decir, siempre tienen que estar alineados los objetivos de los usuarios que participan en el sistema con, o por supuesto, los objetivos de la empresa. Si eso no se da, no va a ser sostenible. Van a estar participando durante un cierto tiempo, pero al final la cosa fallará. Eso sí es importante. Bueno, también completamente de acuerdo, y además me gustaría apuntalar que efectivamente siempre nos vamos a encontrar unos perfiles de killer o socializer que están alineados con la empresa y que van a conseguir los objetivos de la empresa, sea cual. Y luego habrá otros que no quieran participar. Sin embargo, una de las cosas que tiene la gamificación es el objetivo que se llama antes, que es motivar a la participación. Entonces, hay una mecánica de juego que funciona muy bien, que es la aversión a la pérdida. Es decir, nadie quiere ser el farolillo rojo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, pues la fórmula, ¿no? Es decir, como cuando cambiaron, por ejemplo, en la Fórmula 1 el sistema de puntuación para pasar en vez de a 25, 20, 15 puntos en los 3 primeros puestos, evidentemente lo que hemos visto con el cambio de puntuación es que los primeros puestos siempre siguen los mismos, como en la liga de fútbol, digamos más o menos. Pero justamente en la parte última de la liga, en la parte última de la carrera, se encuentra la mecánica de aversión a la pérdida. Es decir, nadie quiere quedarse el último, nadie quiere descender. Y justamente es lo que anima a la participación de la gente de las empresas, sí, que está un poco pues acomodada en el sitio, que de repente le ponen los objetivos y no quiere quedarse el último. Con lo cual empieza a actuar, empieza a interactuar y se va motivando y lo que se hace es que esa persona o ese departamento se activa. Y puede ser posible que a través de estas técnicas hay alguien que no le van los juegos, que no le apetece participar en esta técnica empresarial, al final acabe en la calle por no querer participar. Hombre, por poder puede, ¿no? Pues se puede crear un poco lo que se llama el darwinismo social, que al final van a perdurar. Se hacen el vacío entre los jugadores. El vacío al final va a perdurar un poco el que mejor lo haga, y los que peor lo hagan, si están dentro del sistema, pues hombre, van a tener más visibilidad. Entonces es un problema el hecho quizás para ellos, pero bueno, forman parte un poco. Es decir, si tú estás haciendo peor tu trabajo y eso se está reflejando, se está dando más visibilidad gracias a mecánicas de juego, pues te quedan dos opciones, es decir, formarte más, esforzarte más. Claro, es decir, para alguien que quizás tenga un perfil más de vago. No, pero yo no hablo ya de vagos. Yo estoy hablando de gente que no quiera participar. Yo creo que no tiene nada que ver ser un vago con gente que no quiere participar. Es simplemente yo no me apetece participar en el juego. Vale, pero bueno, puede haber gente que quiera. No, por supuesto, pero luego puede haber gente que participe y dentro del sistema pues no esté consiguiendo unos resultados que el 90% del equipo sí que lo están consiguiendo. Entonces ahí también hay un problema para ese tipo de personas. Joaquín, ¿querías apuntarnos? Sí, que estamos hablando de gamificación en el tema de individual, y cada vez la gamificación, como en los videojuegos, se hace por equipos, es decir, mal a la empresa si no se trabaja por equipos. Entonces, no importa que algún miembro del equipo tenga un poco de aversión a la tecnología y no quiera participar dentro del sistema o de la plataforma que le hayan puesto, pero pertenecerá a un equipo de trabajo y él se encargará de un reparto de funciones para que el carro la consecución avance. De objetivos, es decir, no todo es individual. Es decir, igual que en el videojuego ahí está el juego personal contra la máquina, etcétera, o contra un compañero, pero cada vez más lo que se impone son los juegos en red, como comentaba Cortizo, el World of Warcraft es un claro referente donde se consiguen objetivos más ambiciosos trabajando en equipo, y dentro de ese equipo cada uno puede tener un rol, y de hecho se puede competir con equipos gamificadamente, sanamente, con lo cual nadie quedaría a priori descartado. De hecho, esa
Sí. De hecho, esa línea está un poco enfocada para... Es decir, se dice muchas veces que utilizar una mecánica de competición, eso puede generar una tensión, un estrés, una ansiedad en la gente que participa. Y en la línea del que has comentado, como ha comentado Joaquín, la colaboración social dentro de esa competición minimiza muchísimo ese estrés. Entonces, es una mecánica, el hecho de utilizar mecánicas de colaboración sociales para minimizar ese estrés que viene de la competición, que no quiere decir que no haya que competir, que lo llevamos dentro todos, sino que lo hacemos de manera colaborativa y social. Hay una cosa importante, es que hablamos de gamificación, hablamos de aplicar mecánicas de juego en otros entornos, pero no siempre es un juego ni tiene que parecer un juego. Totalmente. Es decir, si vamos a un entorno y queremos aplicar todo esto en un entorno súper corporativo, con un perfil de gente a lo mejor que no haya sido tan jugón, porque una de las cosas buenas que tiene esto es que pues yo creo que hasta la gente de 40 años casi todos hemos jugado y por lo tanto somos más proclives a utilizar a que se nos gamifique y ver este tipo de mecánicas. En otros entornos puede que no, y lo que podemos montar son mecánicas que al final no parezcan un juego. Que al final el resultado de esto, en lugar de un tablero comparativo donde yo me vea día a día, sea un report mensual que se envíe a todos, pues la mecánica inherente es exactamente la misma. Entonces también es importante cuando diseñamos estas mecánicas, cuando diseñamos cómo vamos a aplicarlas, determinar si la mayoría de la gente de mi empresa va a aceptar adecuadamente todo esto, pues lo puedo montar de una forma más distendida, más parecida a un juego y demás, y si no tendré que montarlo de una forma mucho más seria para que no les dé la sensación de que están jugando en lugar de trabajando. Bueno, nosotros como nos estamos acercando al descanso de esta charla, sí hemos querido recuperar algunas frases que nos ha dejado el último Gamification, que no Ludification World Congress, por ejemplo, también dirigidas a aquellas personas que nos hablaban antes y decían, ¿qué es esto de gamificación? ¿No? Dice, por ejemplo, jugar genera dopamina, socializa, ataja el miedo y genera creatividad. Bueno para las personas, bueno para las empresas. Esto lo dijo Pilar Jericó. El juego nos libera del rol del espectador y nos da el poder para hacer lo que queramos. Arturo Castelló. No creo en la aplicación sistemática de la gamificación en los seres humanos. Cada grupo es diferente. Carlos García Tardón. Y para concluir este primer bloque de frases. Durante el camino, el empleado ha de irse sorteando la frustración y el aburrimiento. Así que es otra de las frases que dejó este Gamification World Congress. Así que... Estoy totalmente de acuerdo. Aquí están todos asistiendo. Qué lástima que no sean nuestras. Sí, hubiésemos quedado muy bien. Bueno, si os parece, hacemos un pequeño descanso y luego volvemos con un poquito más de debate. Estupendo. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Y qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ensuciate mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, es caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa.
Así era vida, pana. No hacen más que atormentarme con bailes y música ligera. Y a pesar de que el ordenador estaba apagado y desenchufado, una imagen permanecía en la pantalla. Era el logotipo de Windows. Nah, eso no me da ginda. Si fueras una impresora te ibas a enterar. Atrapados en las redes con Boris Quijada y Laila Alcari. Aprender divierte. En La Caixa seguimos al lado de las familias. Por eso, hasta el 31 de agosto volvemos a sortear miles de pagas de 1.000 euros entre los clientes con la nómina domiciliada y te ofrecemos más de 400 euros en cupones de descuento. Descubre en lacaixa.es/multiestrella todas las ventajas que tenemos para ti. La Caixa, tú eres la estrella. Bueno, pues después de esta musiquita continuamos ahí un poco con el debate y yo quería preguntaros una cosa, lanzar así una pregunta al aire. Estamos diciendo todo el tiempo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es el top 10 de la gamificación. Tienes que hacer esto, tienes que implementar esta técnica, el killer, el socializer, el no sé qué. Que yo creo que igual es más fácil empezar por lo que no hay que hacer, ¿no? En gamificación, algo así como el libro negro de la gamificación. ¿O no? Sí, Silencios. Ya está Joaquín levantando como el minillo el dedo. Bueno, va un poco en la línea de lo que... Hay un libro que se llama El libro negro del emprendedor que realmente surgió porque siempre había libros de emprendedores de cómo emprender, qué hacer. Incluso en escuelas de negocio te comentaban pues casos de éxitos, la metodología del caso, qué hacen para ganar, y casi nunca te contaban qué han hecho las empresas que han fracasado y por lo tanto qué es lo que no quería hacer. Entonces también mucho en el mundo de la gamificación se dice generalmente qué es lo que hay que hacer, pero se incide poco en qué es lo que no hay que hacer. Algunas veces, en relación a qué es lo que hay que hacer, pues está la técnica esta o el concepto de pointification, que es poner puntos absolutamente a todo, y eso, por ejemplo, sería un punto claro de decir qué es lo que hay que hacer. Luego, en relación a lo que ya hemos comentado, pues no tener en cuenta, por ejemplo, los perfiles de usuario e intentar estandarizar una gamificación para todos. Plantear una plataforma que diga, no, es que esta plataforma va a funcionar exactamente igual aquí, que en China, que en la India, porque el tema cultural es muy importante. Entonces, a nivel el tema de la competitividad no se lleva igual aquí que se puede llevar, por ejemplo, en la India. Luego, para mí es muy importante el no utilizar la gamificación como un fin en sí mismo, que es algo que comentamos antes de entrar en el debate. Mucha gente al final lo que hace ven tendencias, ven que en algunos casos funcionan y se piensan que pues esa tendencia es un fin en sí mismo, es decir, que hay que gamificar absolutamente todo. Y todo esto tiene que partir de unas necesidades de negocio o a nivel educativo o de cualquier otro tipo. Es decir, no estoy cumpliendo unos objetivos o quiero mejorar mis objetivos, analizo la situación, determino que lo que hace falta es generar más motivación, engagement o conexión con mis usuarios, estudiantes o lo que sea, y analizo y determino qué mecánicas de juego puedo aplicar. Pero si en ese proceso yo determino que en lugar de mecánicas de juego lo que necesito hacer es generar un sistema de incentivos mucho más facilito, o por ejemplo cuando aplicas a determinados ámbitos con un sistema de fidelización más tradicional y básico basado en recompensas pequeñas, pues lo típico, ¿no? Pues cuando tienes 10 lavados te regalo uno. Para mí eso no llega a ser gamificación, es más un sistema de fidelización y pues si a ti te sirve, si cubre tu necesidad de negocio, ya está. Yo estoy viendo mucha gente que está fracasando porque ve el concepto, se enamora de él, ahora es un concepto que enamora mucho a la gente y lo quiere meter con calzador y eso falla estrepitosamente. Falla por todas partes, hace aguas. Cortizo me ha quitado las palabras de la boca. Lo que no hay que hacer es tener prisa, es decir, antes de optar por una herramienta tecnológica o implementarlo de cualquier manera, lo que hay que hacer, como bien apuntaba Cortizo, es una labor de análisis profunda, sobre todo para casar los objetivos que tiene la empresa, que son legítimas, con lo que quieren los usuarios. Y fruto de ese diálogo, aparece esas mecánicas de juego que debemos aplicar. Y con tiempo, si se aplican bien, pues el sistema dará sus frutos y serán buenos y maduros. Pero si se hace con prisa, si se opta ya por una herramienta tecnológica, por implementar quizá puntos o estrellitas o cualquier cosa de forma inmediata, los resultados pueden conducir a un fracaso determinado. De hecho, en relación con lo que comenta Joaquín, me
me gusta el concepto de sin prisas, con tiempo, porque también en el Gamification World Congress se presentó el caso de Juego de Tronos, en el que decían que habían tenido un éxito bestial con el tema de la gamificación, que habían obtenido al final más de 65.000 usuarios en una experiencia más allá de ver la serie, para los muy fans, y se había aplicado en tres años. El primer año había sido aplicar, creo que tiro de memoria, un website con una cuenta de Twitter que habían dinamizado. El segundo año habían montado una aplicación en Facebook con un perfil en plan irónico del Cuervo, que era como el community manager, y el tercer año aplicaron ya, metieron en el mundo de la movilidad con aplicaciones para móviles y para iPad. Cuando contaron en un principio, no fueron disgregando exactamente cuál había sido la evolución, que como os digo, dijeron que había sido más de 65.000 usuarios. En el momento en el que bajo una pregunta del público le dijeron, pero cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución, fue impresionante, porque habían sido el primer año 2.000 usuarios, 2.500, el segundo año 3.500 y el tercer año 60.000. Es decir, con tiempo, con calma y probablemente modificando un poco la estrategia, como lo fueron diciendo, consiguieron que la gamificación, junto por supuesto con herramientas de movilidad, probablemente modificando creatividades, modificando, dinamizando de un modo distinto, aprendiendo un poco de lo que estaban haciendo mal y de aquello que enganchaba más, pues consiguieron que funcionase. Y a veces la gamificación requiere su tiempo. Es como de algún modo, por hacer un símil, es como un embarazo. Es decir, necesitas una serie de tiempo, 9 meses, y si la sacas antes quizás no vaya a salir bien. Pero eso no quiere decir que sean 9 meses. No, por supuesto. Vale, porque igual la gente dice, vale, voy a estar esperando 9 meses y luego tendré un resultado. Bueno, pero 9 meses no es un ciclo tampoco excesivamente largo, creo yo. Bueno, hay gente que a lo mejor quiere un retorno gente que a lo mejor quiere un retorno demasiado rápido. Bueno, igual luego del retorno de inversión hablamos un poquito más tarde. Y otro de los puntos que nos dejó Eduardo cuando estuviste aquí allá por el mes de marzo, creo recordar, por ahí. Eso es, apuntabas que según Gartner se había avisado que se tuviese cuidado con esto de utilizar demasiado el término gamificación, porque previsiblemente en los próximos años casi el 80% de las técnicas de gamificación iban a fracasar. Era un dato que tú apuntaste 2014. En su momento, eso es 2014, que hemos querido rescatar un poco también, reflexionar sobre ello, ¿no? Decir, ojo, que no sea que se vaya a manosear demasiado el término, que al final nos podemos chocar. Ahí yo veo que van a pasar dos cosas. Por un lado, que como toda tendencia nueva, tiene que haber mucho fracaso. Es decir, al final hay relativamente poca gente que está aplicando todo esto. Habrá casos de éxito, como está viendo, y habrá casos de fracaso que lo unimos a lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué no se está hablando tanto de fracaso? Pues porque ha habido pocos proyectos, hay poca experiencia. Y luego yo creo que va a pasar algo que ha pasado en casi todas las tendencias. Yo lo he visto en social media recientemente y muchas otras veces. Es el tema de cuando se masifica un concepto, pues entra mucha gente de fuera del sector que ve la tendencia, totalmente. Oportunistas, entran y ya todo gamificación. Yo creo que desde el 2000 en tecnología lo hemos visto, hubo todo el tema boom de las páginas web en el 2000. Luego con el móvil ha pasado igual. Claro, ahora está pasando, yo que trabajo en e-commerce pasa, ¿no? Es decir, ahora ya empieza a pasar que el primo de la vecina te hace una tienda online. Entonces, sí. El primo es el community, ¿no? Y ahora... La cultura de mi primo, ¿no? De mi primo. Justamente. Entonces yo creo que es bueno que ahora que, por ejemplo, en España que empezamos a tener una posición relativamente dominancia entre Europa a nivel de gamificación, porque es donde más proyectos y más se está hablando, hace falta un poco estandarizar, hace falta que haya gente un poco que valide a la gente o que esté controlando un poquito, que no se esté permitiendo mucho el concepto. Durante la gamification se presentó, por ejemplo, ANAGAM, que es la Asociación Española de Gamificación. Que ayer tuvieron un acto, por cierto, también. Justamente, ayer hicieron el Open Day, que estaba Bernardo Crespo del BBVA, que es uno de los casos de éxito de gamificación a nivel internacional con mayor reconocimiento, y yo creo que es bueno que empiecen a surgir figuras que hacen falta surjan en otros países también, para que dentro que no haya un control exhaustivo, sí que haya alguien al que en un momento determinado se pueda ir a hablar, un referente que nos permita concentrar a toda la gente, porque si no se va a pervertir muchísimo. Como además es un concepto que no está tan claro, ¿no? Porque incluso la gente está dentro de gamificación, tenemos nuestras disputas, oye, un serious game es gamificación, esto gamificación sí o no, si no se va a pervertir muchísimo. Y más que ¿qué es gamificación? ¿Cuándo es gamificación? ¿Cuándo se tendría que utilizar estas técnicas de gamificación? Eso es interesante. Bueno, ¿cuándo se tiene que utilizar o incluso cuándo es gamificación? O cuándo no. O cuándo no, porque a veces el introducir una mecánica de juego en una aplicación y además introducirla en una parte que tampoco es relevante, yo creo que no se debería considerar gamificación. Comentabas con el perfil de LinkedIn y la barra de progreso. La barra de progreso es una mecánica de juego, está dentro de LinkedIn, pero yo no consideraría LinkedIn una aplicación gamificada.
Y hay mucha otra gente que esté convencido que estará desarrollando aplicaciones y que por subirse al carro y comercialmente venderla como gamificación, pues te dirán, tengo una aplicación gamificada. Entonces a mí cuando me dicen, nueva aplicación gamificada, pues a mí me entran ganas, ya te digo, dentro de la poca credulidad que tengo, de meterme a verla y decirle, bueno, esto realmente es gamificado, es decir, el core de tu aplicación está gamificado, ¿qué porcentaje de peso relevante tiene esa mecánica dentro de tu aplicación? Y creo que mucha gente, como decía José Carlos, se va a subir al carro y se está subiendo al carro, gente que no tiene muchos conocimientos e intentan venderlo como sea. Joaquín. Completamente de acuerdo. Es decir, cada vez es un término que está de moda y cada vez se va implementando más. Volvemos otra vez a poner el punto sobre una cosa que es muy importante, que es que el usuario es la clave. Entonces, cuando tenemos una primera capa de gamificación en sitios que tienen naturalmente una masa social muy importante, pues realmente es muy superficial lo que le ponemos de gamificación, aunque le pongamos la etiqueta. Lo que hay que hacer naturalmente es centrarnos en los diferentes segmentos, que es muy distinto, porque hay que ver lo que motiva realmente al usuario. Y si vemos, por ejemplo, una unidad familiar y si preguntamos de forma anónima, por ejemplo, los 4 miembros de la familia dónde les gustaría pasar las vacaciones este año, nos darían 4 opiniones distintas. Entonces, las motivaciones respecto incluso a las vacaciones ya serían 4 respuestas diferentes. El público está muy segmentado cada vez en mayores, en casados, con hijos, en solteros, etcétera. Y hay que ver en estudiantes qué les motiva a cada uno, porque generalmente cuando se aplica la gamificación suelen ser aspectos que como por ejemplo en la educación, donde tiene bastante éxito, donde exige un gran sacrificio, no es nada grato. Estudiar requiere sacrificio, requiere esfuerzo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es la gamificación? Pues un feedback automático positivo que anima al estudiante en ese caso a subir de nivel, a querer avanzar. Es decir, y tiene que ser muy buen trabajo. Es decir, puedes mejorarlo, puedes llegar, y eso le va a animar a seguir, porque estudiar es muy difícil y es muy complicado. Y es donde se está aplicando la gamificación. Antes comentaba el tema de ser atleta, por ejemplo, ¿no? Que en la primera vuelta a mí siempre me aparece una tortuga, ¿no? Porque es cuesta arriba. Y luego ya pues me va apareciendo un gamo y tal. Entonces te vas animando, ¿no? Incluso un caso que hemos escuchado todos, que es el de cepillarse los dientes en los niños. Pues naturalmente uno termina de cenar, etcétera, y lo que le apetece es acostarse. ¿Cómo incentivar esto? Pues todos hemos escuchado un proyecto que es un cepillo de dientes que te va contando el tiempo, que te vas cepillando los dientes. Sí. Entonces, si pasas de 2 minutos, pues objetivo cumplido, etcétera. Y eso se puede comparar con otros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que incentiva al que no se lava los dientes a que entre en el juego y se lave los dientes. Y un siguiente paso en gamificación es que se habla, bueno, pues que si el Ministerio de Sanidad podría hacer un seguro dental más barato para que todos aquellos, o que la cuenta sea más barata. Es decir, todo se puede gamificar. Pero lo más importante es segmentar el usuario y saber qué es lo que le motiva. ¿Qué es lo que le motiva? Y eso es. Mira, esa es una de las preguntas que os íbamos a lanzar. Todavía nos queda un poco de charla. Has comentado tú una técnica de gamificación. Si nos gustaría, era uno de los puntos que queríamos abordar, que nos dieses alguna técnica de gamificación. Y como nos gusta barrer para casa, pues una técnica de gamificación para la radio, porque es el último programa de Atrapados en las Redes, y entonces estamos planteando por nuevas... Ponemos los perfiles básicos. El socializer. Boris. Bueno, a mí lo que me deis, da igual. A ti lo que te dé, a mí me da igual. Entonces, nuevas secciones para la radio, no se os va a pagar nada, y sí nos vendría muy bien técnicas de gamificación en la radio. ¿Te crees? Si os ocurre alguna, o bien, como ponía Joaquín también, ejemplos de técnicas de gamificación que os hayan llamado la atención. Ayer en el evento que hubo de la asociación se ponía como ejemplo una del BBVA, como una gran campaña. No sé, se puede resaltar esa. Estabas tú comentando la del cepillo de dientes. Alguna que se os ocurra orientada a la radio, lógicamente, alguna que os haya llamado la atención por lo que sea. Sí, bueno, yo creo que para plantear de algún modo una propuesta de gamificación para la radio, primero habrá que conocer los perfiles, ¿vale? Boris, digamos que es el socializer, griego. Griego total, Y a partir de ahí, sobre todo, conocer también las actividades que se pueden gamificar, porque por mucho que conozca el perfil, yo puedo decir, vale, yo sé que tú puedes ser socializer, pero necesito saber qué actividades tú desarrollas para saber y cuáles de esas actividades son susceptibles de gamificación. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, yo me encargo, no lo sé, ¿vale?, del contacto con gente que va a venir, de la distribución en medios sociales, que sé que no, pero puede ser, pues a lo mejor yo puedo plantearte a ti un social score. Es decir, por ejemplo, un conteo que cuando tú más compartas, tú más lo muevas, pues eso se va contabilizando. Entonces no es lo mismo que nadie te esté controlando
digámoslo así, o que tú tengas un conteo de la gente con la que vas compartiendo, con la gente que la vas contactando, el grado de satisfacción si envías, por ejemplo, una encuesta cuando después de estar aquí, y todo eso va registrándose en tu perfil. Por ejemplo, se me ocurre así de primeras. Pero primero y fundamental, es necesario conocer los perfiles, ¿vale? Y luego las actividades que son susceptibles de gamificar. Claro, no os queréis mojar ninguna, ¿eh? Podéis, en general, ¿eh? Sí, esto os ha puesto en un brete, pero no, esto es en plan... Estamos jugando ahora. Yo propongo una que se me ocurre. Al final, una mecánica, por ejemplo, que se aplica mucho para temas de innovación. Es decir, vamos a imaginar que quisierais que fueran los usuarios los que propusieran temas de interés. ¿Cómo motivas al usuario? Porque claro, estas cosas lo que suele pasar es que tú planteas, lo abres en la web, oye, proponer vuestros temas. Los 3 primeros días, pues los usuarios más fieles, al final, pues escriben, dan ideas, pero luego como... Suele ser la familia. Suele ser lo más cercano y al final lo que pasa es que eso con el tiempo se queda en nada. Entonces, por ejemplo, creo que fue el Ayuntamiento de Londres, no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué street era la iniciativa, y entonces lo que hacían era pedir a la gente que diera ideas de cómo mejorar la ciudad. Entonces la gente entraba, ponía su idea, la otra gente podía votar sus ideas, y al final había como un ranking de ideas que están un poco curated, ¿no? Estaban elegidas y seleccionadas por el resto de los usuarios. Pues una mecánica sí se podría proponer para la radio dentro de la web, para que la gente propusiera temas de actualidad, dentro de la comunidad lo valoraran, y luego cuando se elige un tema, pues puedes hacer partícipe a esa persona que es la que ha elegido la idea, pues que pues venga aquí a la radio y participe en esa mesa y también aporte sus ideas. Con eso conectas mucho con los usuarios y les forman parte del proyecto. Justamente, les hace formar parte del proyecto, que eso es lo que le va a mantener la motivación. Si no, al final ven que ellos aportan y no reciben nada. Bueno, Joaquín da el visto bueno, da luz verde. Completamente de acuerdo, me tengo que adelantar. Le pone el sello de la universidad y dice, válido. Ya estamos, vamos. Porque justamente son los usuarios, los oyentes que nos están escuchando de los que tenemos que saber qué les motiva, y posiblemente, por ejemplo, si preguntan a través de las redes sociales, pues al que más pregunte, traerle aquí para que pregunten los debates, es decir, actividades que les involucren directamente a ellos con vuestro equipo, que la verdad es que forman parte del mismo barco. Bueno, no obstante, nosotros no sabremos lo que pasará la próxima temporada, si podremos gamificar, hasta qué punto podremos gamificar. Lo intentaremos, pero está claro, uno de los datos que se pueden extraer y se pueden ver del informe de gamificación en España 2012, se apunta a que la intención de implementar técnicas de gamificación está en torno al 52,34% de los profesionales que han sido encuestados, en algún aspecto de su organización, siendo las empresas de menos de 50 empleados, ahí más o menos entraríamos nosotros, los que más claramente podrían ver la adopción de la gamificación. Por lo tanto, ya se puede hablar de si una tendencia que en España iría al alza, ¿no? Sí, además cuando antes comentabas el tema de las pymes, que más o menos entraría dentro del margen. Pero has dicho, antes, por lo que yo he entendido, has dicho que que no era tanto enfocado a pymes, sino más grande corporación tipo BBVA. A nivel interno, cuidado, a nivel interno. Es decir, si tú tienes que hacer una gamificación dentro de una pyme, hombre, en una empresa de 50 personas, yo creo que sí que pueden ya segmentar grupos. Lo que siempre se puede hacer es gamificar la parte externa. Es decir, si yo soy una pyme y vendo algo, yo puedo gamificar mi aplicación móvil, mi aplicación web, para intentar conseguir más engagement con mis usuarios. No es necesario, es decir, de hecho, puedo tener una micropyme de 1 o 2 personas y tener una web y una aplicación gamificada y aplicar gamificación, pero de manera externa, no de manera interna. Dime. De manera interna, yo te digo, por ejemplo, nosotros hemos aplicado gamificación de manera interna, nosotros somos una empresa, somos ahora mismo 14 personas, y hay para pequeños problemas que en los que aplicar gamificación tampoco es algo muy complejo. Y os pongo un caso. En nuestro caso, parte de la estrategia de marketing pasa por generar contenidos en el blog, darle difusión, para ser un referente en el sector. Claro, a mí me cuesta mucho que todo el mundo de la empresa participe. ¿Por qué? Porque parte del equipo técnico está resolviendo problemas técnicos. Y están muy liados y no tienen tiempo para escribir. Y no le motiva. Además, le digo, escríbete, pues dice, ¿de qué voy a escribir yo hoy? Empezamos a aplicar una mecánica muy sencillita, un poco competitiva, que es todas las semanas se escribe un contenido a alguien, y luego cada semana el post más visitado se le acumula una serie de puntos. Cuando alguien llega a 50 puntos, le damos un cheque regalo de 50 euros para que se compre lo que quiere. Por lo general somos todos informáticos, entonces es un cheque de estos de Amazon o MediaMarkt para comprar un juego, cacharrejos o lo que sea. Y a partir de ahí, no solo ha pasado que el nivel de implicación es mayor, es decir, a la gente por lo general escriben a tiempo, sino que encima le ves que compiten entre ellos, el impacto de los contenidos cada vez mejora, porque se curran contenidos mejores, y por lo general, al final, por un lado nos ha costado muy poquito implementarlo, y por otro lado los resultados han sido bastante buenos.
Joaquín, ¿alguna otra técnica ya para ir un poco terminando? Antes lo estábamos hablando en ese descanso, técnicas que estabais sugiriendo de gamificación que os habían llamado la atención. Tú apuntabas ya la del cepillo de dientes. A mí la que más me ha llamado la atención, que además ha dado muy buenos resultados en Estados Unidos, es que ellos tenían un problema con los adolescentes porque conducían de una forma, bueno, un poco arriesgada y fuera de lo legal, y tenían algunos problemas con la alcoholemia. Lo que hicieron fue gamificar la conducción, es decir, todos los adolescentes que se metiesen en un problema gamificado tenían un aparato en el coche que les controlaría, como yo creo que con el ordenador de a bordo, toda la conducción, y entonces entraron muchísimos jóvenes a participar en él. Todo mejoró mucho, los accidentes disminuyeron y se ha ahorrado miles de millones el tema norteamericano en salud, precisamente por no tener que tratar enfermedades y paraplegias vitalicias. ¿Y cómo? Pues controlando sencillamente esos resultados de si se excede de velocidad, se conduce bien, etcétera. Y además una rebaja en el seguro del automóvil para los jóvenes, que es una demanda que además en España también existe, bueno, a nivel global. Y esos son de los casos que quizá fueron un detonante de esto, y se puede plasmar perfectamente en resultados económicos lo bueno de tener gamificados los sistemas. Bueno, yo antes de terminar sí que me gustaría que me dijerais que si todo esto de la gamificación puede tener resultados, ese ROI que queremos todos obtener, todas las empresas quieren obtener un ROI, si realmente existe un ROI financiero, es decir, un retorno de la inversión en esta gamificación, y cómo se cualifica, o sea, cómo existe alguien, un ente que cualifique todo esto. Bueno, realmente, por ejemplo, yo con la Carlos III, con el grupo de investigación SEL, estamos trabajando en obtener resultados que sean validados de manera más o menos experimental, bueno, más o menos no, de manera experimental, para que los resultados que mostremos sean fidedignos. También es muy importante el ROI financiero, que también queremos, es decir, bueno, aplicamos esto, en nuestro caso, a la mejora de procesos, y qué repercusión en costes tiene. También queremos hacerlo porque lo vemos fundamental. Comentábamos también antes que ha habido unos resultados muy buenos también expuestos en el Congreso, y que de algún modo eran excepcionales, pero no sabemos hasta qué punto están validados, hasta qué punto son creíbles en esos niveles que nos planteaban, y sí que es cierto que hay como siento la necesidad de conocer una validación de esos resultados, o que se nos muestren unas gráficas que sean fidedignas, para conocer y para dar credibilidad total a la gamificación. Pero se necesita unos resultados validados, o simplemente el resultado ya de una, pues lo que dices tú, que has puesto el ejemplo de los posts, de ver que cada semana hay posts de calidad y que, bueno, al menos se lo están trabajando, eso ya de por sí es un resultado. Depende al final del entorno de aplicación. Por ejemplo, en la gamification también vimos el caso de Apesoft, que lo aplica a fuerza de ventas, y ahí el ROI financiero lo ves bastante claro. Es decir, los comerciales venden un 20% más y un incremento del 200% tuvieron en ese caso. Sí. Y tienen casos, bueno, luego está habiendo casos particulares con números todavía más espectaculares recientemente. Entonces, al final, depende de cómo lo apliques, si lo aplica a fuerza de ventas o pues veus con ROI financiero. Si lo aplica en educación, el ROI financiero ahí no está claro, pero es que tampoco lo busca. Lo que está buscando es que los alumnos se conecten más, hagan sus tareas, y al final pues la educación mejore. Pues también la educación es un problema bastante. O sea, es otro tipo de ROI, otro tipo de retorno, ¿no? Sí, pero el nivel de aceptación, es decir, lo importante creo que de los resultados y del ROI es para que la gamificación se vaya aceptando más, para que el directivo de una gran empresa directamente diga, bueno, vamos a meternos a este tema de gamificación, porque al final ellos piensan en números. Entonces, si no existen esos números que estén validados, quizás no tomen la decisión de... Inclusive el director de marketing, si quiere aplicar una técnica de gamificación, necesita presentar un informe o hacer una presentación en la que diga, mira, para tal caso se ha dado tal y está validado de este modo y han tenido tal retorno. Eso es lo que va a llegar al final al director general o a las altas instancias, y van a decir, de acuerdo, aplicamos gamificación. O sea, se necesita una especie como un certificado, un ISO, ¿no? Un Gamification Approve o algo así. O por lo menos que tus directivos lo aprueben. En la Universidad Europea venimos aplicando gamificación desde hace 3 años en el tema de educación, y los resultados, que además los tenemos cuantificados, es que cuando se aplica la gamificación, la nota media de los alumnos aumenta, la satisfacción aumenta, y lo tenemos muy cuantificado mediante controles de calidad estándares, a niveles prácticamente del 5, o sea, de 0 a 5, una medición de 0 a 5, pero de 4,8. Tenemos también validado que la gente no abandona,
que también es una importante, porque precisamente por esa mecánica que he comentado antes de la aversión a la pérdida, la gente se involucra mucho más en el proceso educativo por parte del alumno, y esos resultados son perfectamente cuantificables, y los tenemos cuantificados, medidos, y de hecho por eso seguimos tras 3 años aplicando la gamificación en algunas asignaturas. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante y me he quedado otro ratito más. Bueno, tenemos una temporada la que viene en septiembre, podemos hablar de gamificación, lo que queráis. Sí, porque la tendencia seguirá para el 2014. Claro. Yo creo que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo Herranz de Brandword. A vosotros. José Carlos Ortiz de Gamification World Congress y Joaquín Pérez, profesor de videojuegos y animación de la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias por haber estado aquí en este último debate. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Onda CRO, solo para las redes.